simplemente Joaquín. Hoy día hablaremos de Joaquín Lavín, quien dio una entrevista al Mercurio el domingo pasado, donde hizo una serie de declaraciones que escapan bastante al marco del espacio político que él dice habitar y donde de hecho ha habitado siempre. Joaquín Lavín ha cambiado el pelaje muchas veces, de ser un heredero del régimen autoritario del general Pinochet a ser hoy día alguien que promueve un cierto comunitarismo e incluso que considera que en la pobreza hay virtud y que la pobreza puede ser consignada como un símbolo de felicidad. El Gorgias es un diálogo de Platón del siglo V a.C. y ahí ya se dice que para tres bienes que son la riqueza, el cuerpo y el alma, existen tres males, que son la pobreza, la enfermedad y la justicia. Uno se pregunta cómo, habiendo transcurrido tantos siglos, podemos volver a una regresión tan absurda como la de afirmar que seremos más pobres pero al mismo tiempo más felices. Sobre eso hablaremos hoy, pero también del personaje de Joaquín Lavín. Fíjense que en El Príncipe, en esta linda versión, uno de los consejos que le da Maquiavelo al príncipe es, para mantenerse en el poder, eso de adaptarse a todas las circunstancias de modo de que la fortuna, es decir, la suerte y el azar, no lo afecte. Dice, de aquí nacen también los cambios de fortuna. Si un hombre actúa con precaución y paciencia, y los tiempos y las cosas van de manera que su forma de proceder es buena, va progresando. Pero si los tiempos y las cosas cambian, se viene abajo porque no cambia su manera de actuar. No existe hombre tan prudente que sepa adaptarse hasta este punto. En primer lugar, porque no puede desviarse de aquello a lo que le inclina su propia naturaleza, y en segundo lugar, porque al haber prosperado siempre caminando por un único camino, no puede persuadir de la conveniencia de alejarse de él. Por eso el hombre precavido, cuando llega el tiempo de echar mano al ímpetu, no lo sabe hacer y por lo tanto se hunde. Si se cambiase la naturaleza de acuerdo con los tiempos y las cosas, nunca cambiaría la fortuna. Al revés de aquellos que se mantienen siempre en una misma línea, ¿no es cierto? Que saben que ese es el camino correcto para hacer las cosas y que tienen siempre una forma de actuar. Cuando cambian entonces los tiempos, dice Maquiavelo, cambiará su fortuna y les irá mal. Otro aspecto que podemos ver de la personalidad que emerge en esta entrevista de Joaquín Lavín es su comprensión respecto de lo que significa la desigualdad y la pobreza. Voy a profundizar solamente en el segundo tema, porque sobre la desigualdad hablaré en alguna otra columna. Van a haber muchas posibilidades y opciones y oportunidades para hacerlo. De la desigualdad solamente decir que él cita que es complejo que existan desigualdades, como que haya personas que pasen en cuarentena que tienen posibilidades de teletrabajo y otros no. O sea, para Joaquín Lavín, la realidad misma es demasiado compleja, habría que simplificarla. Todos con teletrabajo, o sea, nadie pasa a buscar la basura, nadie planta una papa, o todos sin teletrabajo. Eso no son desigualdades, esas son diferencias, ¿sí? Entonces es muy complicado que quienes están en la esfera pública hoy día no tengan un poco más de cuidado en cómo usan los términos, sobre todo cuando estos sirven para rasgar el velo de la cohesión social, como sucede en el caso de la desigualdad. Pero una cosa que llama la atención, Joaquín Lavín, que es como una especie de Mujica sin la sabiduría de Mujica, una especie de Jadwe en este momento, por al menos en esta entrevista, sin la poesía de Jadwe. Un Joaquín Lavín que todos sabemos que no quiere ser más rico, o por lo menos eso es lo que transmite, y por eso la gente confía mucho en él, cuya vocación pública seguramente tiene mucho de verdadera. Y sin embargo llama la atención que él haya pensado, al revés de lo que ya decía el Gorgias en el siglo V a.C., que a la riqueza, al cuerpo y al alma, esos tres bienes les siguen tres males. A la riqueza la pobreza, al cuerpo la enfermedad y al alma la injusticia. Esos son los tres males. O sea, hace tanto que ya se sabe que de la pobreza no puede seguirse algo bueno, que a uno le llama realmente la atención que haya hecho esas afirmaciones, como que íbamos a ser más pobres y más felices. Bueno, aquí les muestro un fantástico libro, El Leviatán, de Thomas Hobbes, donde nos habla de qué tipo de naturaleza tiene el ser humano cuando vive en la escasez.
Y dice que cuando se vive en la escasez, lo único que importa es la subsistencia. Y por lo tanto está todo permitido. Esto en ausencia de un monarca que imponga una ley. Pero acá también lo podemos ver como aquel estado de cosas en el que acampa la pobreza, surgen los grupos de narcos, el Estado prácticamente no tiene ninguna penetración en esos territorios. Y por lo tanto podríamos hablar de un territorio sin Estado, donde la ley es la de la sobrevivencia. ¿Qué pasa cuando los bienes son escasos? Cuando los bienes son escasos, el nivel de competitividad y ferocidad en esa competitividad por obtener los pocos bienes que hay se eleva considerablemente y nadie confía en el otro. Pero no solamente eso, como está en juego la propia conservación, se vive en una permanente anticipación. Como usted puede ser que el día de mañana me ataque para robarme el saco de papas que yo logré juntar porque usted tiene hambre, entonces yo lo tengo que atacar a usted primero. Y eso es lo que dice Thomas Hobbes, es lo que produce la guerra de todos contra todos, donde el hombre es un lobo para el hombre. Esta incertidumbre permanente genera un estado de, en esa época se llamaba melancolía, la bilis negra, que es la imposibilidad de pensar en un mañana sin la angustia del hoy. Y como todos somos igualmente capaces de matar a un otro en esta competencia, porque alguien puede morir de una forma muy simple, ¿no? O sea, con un piedrazo a la cabeza, ¿cierto? Entonces dice, lo poco que hay genera que cada uno haga uso de esa fuerza. Y nunca se extingue este deseo de la vida confortable, y se los voy a leer. Dice, esta ley fundamental de la naturaleza, mediante la cual se ordena a los hombres que tiendan a la paz, se deriva de una segunda ley, que uno acceda si los demás consienten también a lo que se considera necesario para la paz. Pero resulta que donde tenemos una escasez gigantesca de bienes, sabemos que impera la violencia por conseguirlos, que impera el abuso, el uso de poder abusivo de quienes tienen los pocos medios para subsistencia sobre aquellos que no los tienen. Y esta igualdad, donde no hay un Estado, donde no hay leyes, donde todos son igualmente pobres, dice Thomas Hobbes, de esta igualdad en cuanto a la capacidad se deriva la igualdad además de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. Todos los seres humanos tienen la esperanza de conseguir los mismos fines que ven en otros. Ahí es donde nace también la envidia, cuando uno cree que el otro lo ha obtenido injustamente, y si lo obtuvo justamente, y lo desea para sí mismo, ¿no? Esta es la causa de que si dos hombres desean la misma cosa y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos y en el camino que conduce al fin, que es principalmente su propia conservación y a veces su delectación tan solo, tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro. De aquí que un agresor no teme otra cosa que el poder singular de otro hombre. Si alguien planta, siembra, construye o posee un lugar conveniente, cabe probablemente esperar que vengan otros con sus fuerzas unidas para desposeerle y privarle, no solo del fruto de su trabajo, sino también de su vida o de su libertad. Y el invasor a su vez se encuentra en el mismo peligro respecto de los otros invasores. Es impresionante cómo se ha dado vuelta este asunto y de pronto ser más igualmente pobres es algo positivo. Francamente es difícil llegar a entender cómo podría ser esto algo positivo si no es porque se está romantizando la pobreza. Y las romantizaciones en política son extremadamente peligrosas. Fíjense que, sin citarles, pero les voy a contar que aquí John Rawls, que es un teórico de la justicia, que justamente está a favor de altos grados de igualdad de oportunidades, que uno podría difícilmente considerar un liberal, al menos en ese libro, y tengo buenos motivos para decirlo, pero él se va en contra de una teoría utilitarista de la moral, donde el sacrificio de un ser humano está justificado si es que beneficia a los demás. Cuando uno a una persona le dice que va a ser más pobre y va a ser más feliz, habría que preguntarse en qué puede consistir esa felicidad y en qué puede consistir el llamado del alcalde de Las Condes a que dentro de este marco moral uno se preocupa más por la persona. Fíjense que acá John Rawls prueba de que no hay nada más injusto que validar el sacrificio de una persona por el bien de muchos. Y acá en el fondo lo que se está promoviendo con una moral utilitarista, comunitarista, es eso. Es no respetar el derecho de cada quien a desarrollar sus talentos y a obtener por esos talentos y por ese trabajo y ese esfuerzo los bienes que merece que el mercado le otorga, producto de que aquí vamos a instalar un nuevo objetivo moral: ser todos más pobres, más iguales
y más felices. Lo único que nuestro querido alcalde no nos explicó es en qué consistiría esa felicidad. Y cuando trató de unirla a la preocupación exclusiva por la persona humana, que uno puede entenderlo dentro del marco cristiano que muchos compartimos, se le olvidó que no existe esa persona si se le violan sus derechos individuales y se le pone un límite a sus posibilidades de desarrollo y se le exige una forma determinada de felicidad. Eso no es respetar a nadie. Espero haberles contribuido con estas breves reflexiones esta semana y bueno, simplemente Joaquín. Gracias a todos que me ayudan en Patreon. Los invito a quienes aún no lo han hecho a hacerme su aporte y bueno, seguiremos acá durante esta pandemia conversando, reflexionando. Que tengan una muy buena semana.